Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos muy orgullosos de tener a una gran bailarina y coreógrafa de la nueva escuela de danza sonorense, Daniela Urías. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar aquí. Daniela, desde 2022 del desierto de la danza, de un desierto para la danza, que te vi, que venías con un proyecto aparte genial, dije a Daniela la tengo que entrevistar, es un orgullo que tenerte aquí. Antes de entrar en materia de maternar, la obra que se va a presentar en el desierto, quería saber quién es Daniela Urías y cómo inicia ella en la danza contemporánea. Desde sus inicios, ¿por qué escogiste danza contemporánea? ¿Qué encontraste en el cuerpo, en el movimiento, como forma de expresar en vez de literatura, canto, etc.? Claro. Pues bueno, fue un encuentro muy afortunado, así lo he pensado siempre. Yo al momento de cursar pues, el bachillerato, se nos pedía así en carácter obligatorio cursar una actividad extracurricular que estuviera vinculada a pues, desarrollo artístico. Yo tomé la decisión, no sé, creo que en ese momento a mí me llamó la atención el teatro, entonces entré a mis clases de teatro, para la cual, durante este periodo, que fue durante un año, nos estuvimos preparando para una puesta en escena, que era un musical. Entonces, a la par, pues nos tenían que tallerear la actuación, pero también complementar con canto y con baile. Y bueno, yo así no me sentía como pez en el agua, pero daba mi mejor esfuerzo y finalmente se armó esta pieza, se presentó y fue a través de esta presentación que recibí una invitación para participar en otro proyecto específicamente de danza. Entonces, pues me llamó mucho la atención que me llamaran a mí porque, bueno, pues yo no me sentía así como la más dotada o la más desenvuelta al momento de bailar. Sin embargo, pues aproveché como la oportunidad y dije, vamos a entrarle, diviértete también. Y pues me llevé una muy, muy grata sorpresa porque me enamoró y me gustó mucho. Y a partir de ese momento decidí como más formalmente tomar clases de danza. Empecé con ballet, empecé con tap, jazz, un poquito como hip hop, danzas urbanas, o sea, un poco mezcla de muchas disciplinas. Y llegó el momento, ¿no?, que yo estaba por culminar la preparatoria y tenía que tomar la decisión de que iba a estudiar. Y ahí fue cuando ya sentía más el llamado, que quería desenvolverme como en la parte de movimiento, o sea, como una expresión de la danza. Y pues no había muchas opciones. Sin embargo, aquí en Hermosillo tenemos una licenciatura, pero como yo siempre en ese momento me visualicé como que empecé tarde y que iba un poco en desventaja, ¿no?, en relación a otros compañeros que llevaban desde pequeñitas bailando, como que necesitaba ponerme así al corriente y tuve la oportunidad como de revisar la oferta académica que existía en México y encontré una escuela en Monterrey que tenía un periodo de formación un poco más extenso que el que se ofrecía aquí en Hermosillo y era un poco más especializado. Entonces, pues por esa decisión yo me incliné a irme a Monterrey y cursar los 5 años de carrera en la Escuela Superior de Música y Danza. Y pues fue muy grato también, me confrontó de muchas maneras. También entré a una escuela de arte, ¿no?, como el modo de pensar, de cómo nos organizamos en los cursos de formación. Era un nuevo entorno también, una nueva ciudad. Daniela, ¿cómo fue para ti? Me imagino que te fuiste a vivir sola. Sí. ¿Cómo fue ese proceso también desde lo personal y lo emocional y también desde lo creativo? ¿Cómo fue el estar lejana a tu familia, lejana a la ciudad que te vio nacer? Pues, como te digo, fue un reto en muchos aspectos. O sea, como
tratar de solucionar que los problemas que iban surgiendo en el día a día, que es pues tratar de mantener tu casa en un buen estado, tratar de tener una buena alimentación, aprender a cocinar. En mi caso no sabía yo cocinar, entonces pues tenía que desarrollar otras habilidades que siento que si hubiese estado aquí a lo mejor no hubiera explotado. No que no las hubiera aprendido, sino no las hubiera explotado, porque estando allá yo no lo veía como una limitante, o sea, era una cuestión de resolver y yo podía hacerlo y adelante. Entonces surgió en un crecimiento exponencial, o sea, de muchos otros aspectos, en muchas otras dimensiones de mi persona. Como te digo, también conviví con otras personas, no todos eran locales, o sea, regiomontanos, muchos venían también de diferentes partes de México y nos hacían coincidir pues un amor a la danza y las ganas de aprender y crecer dentro de ese medio. Entonces, también estoy muy agradecida por toda la red de contactos que se generó, o sea, con muchos otros colegas que finalmente nos unimos, ¿no?, en ese momento de vida y transitamos como esos como altibajos, porque sí, hay momentos que te retan de forma personal y hay muchas exigencias a nivel académico que uno también quiere alcanzar y ahí entra pues entre el cansancio, entra como la duda muchas veces de estaré haciendo lo correcto y para mí pues había muchas como alertas que me decían que el camino estaba bien, lo estábamos trazando bien, yo me sentía pues tranquila, desenvuelta, enfrentándome pues a muchas otras como dificultades quizá o retos más bien que había que alcanzar y tratar de sobrellevar. Daniela, en ese periodo que estuviste en Monterrey, ¿cómo veías la escena que siempre ha sido muy efervescente, muy potente de la danza aquí en Sonora? En contraposición, ¿cómo es la escena de danza en Monterrey? ¿Cómo lo observabas desde la lejanía tú aquí de Sonora? Me daba un poco así de... No me gustaba estarme perdiendo lo que estaba pasando aquí. Sin embargo, sé que estaba atendiendo una parte que necesitaba, o sea, como cumplir con este sueño y tener mi título de profesionista como bailarina de danza contemporánea, pero sabía que tenía que sacrificar esta parte de estarme perdiendo un poquito de las cosas que pasaban aquí. Yo siempre me he sentido pues muy orgullosa de ser de este lugar, que aquí es un semillero de artistas, específicamente la danza contemporánea en México, pues Sonora es un referente. Las cosas que se hacen aquí, las compañías que están establecidas, que ya tienen una larga trayectoria y que pues al final fueron a mí las que me convocaron a entrar a ese mundo. O sea, yo asistir a los desiertos para la danza, ver, a lo mejor no entender porque era algo súper nuevo para mí, pero sentirme totalmente atraída, conmovida por lo que estaba viendo, pues obviamente sentía ahí como ese arraigo siempre presente con mi origen y que no podía divorciar. Sí considero que son escenas diferentes porque pues finalmente los contextos son diferentes, los públicos son diferentes, hay muchas propuestas, me da gusto también tener ese lazo que no se rompe, pues se mantiene vivo, a lo mejor un poco más tenue con esta distancia, pero sí me gusta saber que hay como esos puntos de encuentro. Y considero que va enfocado, como Monterrey es una ciudad muy industrial, o sea que tiene un montón de gente, mucha población, que de repente yo sentía un poco desarticulada por el hecho de que estaban atendiendo, pues hay un sector comercial muy grande, un sector de industria muy grande, la ciudad es muy enorme, es grandísima, pero finalmente es provincia y luego hay cosas que en las dinámicas y cómo se organiza la sociedad yo podía relacionar con lo que pasaba aquí en Hermosillo. Y pues ahí creo que una era también de coreógrafos y artistas emergentes que me da pues mucho gusto que estén surgiendo con nuevas propuestas. A diferencia de aquí, yo veía propuestas que a lo mejor tenían otro tipo de plástica y que había como otro tipo de intelecto al presentarlas. Aquí yo veo todavía lo veo, a lo mejor se ha ido transformando con las generaciones, pero que hay una cuestión visceral, o sea, como una emotividad impresa y creo que a lo mejor puedan distar como en estos dos tipos de formas de aproximarse a la escena, pero igual son pues diferentes como puntos de vista que son
súper bien trabajados desde su lugar y que al final, como te digo, responden a lógicas de cómo como sociedad se esos organizan. Contextos. Exacto. Daniela, guíanos un poquito, sales de la carrera, ¿qué sigue para una bailarina recién egresada de la licenciatura? ¿Qué tenías que hacer? ¿A dónde tuviste que ir? ¿Qué fue lo que tú veías? El miedo de que nos pasa a todos. Son como esas pequeñas crisis que también nos hacen movernos del lugar, nos hacen crecer. Yo siempre lo supe cuando fui a estudiar, que yo iba entrada por salida, que no iba a quedarme por mucho tiempo o que no iba ahí como a echar raíz para quedarme más. En mi caso surgió una oportunidad de irme un periodo a Europa a colaborar con una compañía que había estado de visita en México para presentar su propuesta. Se tallereó una pieza que presentaron, me escogen a mí, entre otras 2 compañeras, y tenemos la oportunidad, ¿no? Como vivir una experiencia ya profesional. En Italia, me exacto, de presentarnos frente a un público, de resolver, incluso pues bueno, hay muchos otros ahí como retos que había que sobrepasar, el tema del idioma, de estar en otro espacio, y yo me preguntaba, o sea, ¿qué puedo aportar yo desde mi identidad cultural también? Porque pues bueno, por algo fui seleccionada, por algo estamos en este lugar, vamos a aprovecharlo, pero también vamos a brindar y explotarlo así al máximo. Entonces me voy durante este periodo, regreso, estoy yendo y viniendo entre Hermosillo, Ciudad de México, Monterrey todavía, que era así como apenas nómada. El desprendimiento, sí, de nómada, de gitana, así digo, andaba de gitana. Y colaborando en diferentes proyectos. Se iban así formando de forma independiente. Entonces, como es entrar, salir, creo que ahora pues muchas formas de hacer el arte permiten esa flexibilidad, como esas entradas, esas salidas, y eso es súper rico porque también diversifica, ¿no? Como cómo se construye y quiénes lo integran, quiénes entran. ¿Te gusta ese modelo? Me gusta mucho. También considero que el modelo un poquito más ortodoxo, exacto, de conformar grupos o colectivos artísticos también tiene sus muchísimas ventajas, muchas bondades, porque hay una especie de continuidad que puedes trabajar y hay una transformación que van viviendo que también es bien bonita. O sea, creo que son diferentes, no diría que uno es mejor que otro, me gusta mucho, aspiraría también en un futuro pues tener un grupo más consolidado o que bajo un nombre, o sea, se pueda presentar, incluso si hay estos vaivenes de quienes lo integran. Daniela, entonces vas saliendo, vas a Italia, andas de gitana, andas me imagino que te vas alimentando de todas estas cosas que vas viviendo y experimentando. Después, ¿qué viene para ti? El tema de la coreografía, ¿ya era algo que tú traías en mente o era primero de que querías ser intérprete? ¿Cómo se fue dando el tema de la coreografía? Creo que siempre estuvo ahí, a lo mejor un poco dormido, porque bueno, en mi etapa de formación hay un enfoque que va muy dirigido a la interpretación, al menos en mi escuela. O sea, como que esta parte creativa y de cultivar como la composición artística no era algo que tuviera tanto peso en la licenciatura, durante los años cursados. Y siento que estaba ahí como esta forma mía de resolver escénicamente o de incluso hacerme preguntas de yo observar, porque también tengo que ponerme en ese lugar, ¿no? Hago muchos de esos ejercicios también soy espectadora. Crecí queriendo bailar, amando la danza, observando. Entonces no puedo alejarme de esa parte como de mi pensamiento crítico y que trata de construir y reformular, reconfigurar lo que ve y cómo lo recibo o cómo me gustaría a mí también presentarlo y compartirlo. Entonces yo creo que estaba ahí mucho tiempo, no tuve la oportunidad de desarrollarlo a lo mejor tanto durante mi etapa académica, pero posteriormente que tengo diferentes experiencias, ¿no? Casi todas desde el lugar de interpretación, integrando proyectos. Se presenta una oportunidad de colaborar para la creación de un dueto. Entonces, esto lo trabajo con una ex compañera de la escuela, colega muy querida, que también es regiomontana, y nos dispusimos a trabajar la creación de una pieza
y como las dos andábamos en el mismo momento de vida, que queríamos viajar, queríamos experimentar, tener la experiencia con tal coreógrafo o en tal taller o tomando este diplomado, así, ¿no? Como íbamos cachando un poquito, como que coincidíamos también en ese pensamiento y esa forma de ver las cosas y de hacer. Entonces, por los tiempos y demás, se fue trabajando un proceso de creación, pero nunca nos sentimos como si tuviéramos que entregar algo en un tiempo determinado, o sea, como apresuradas. Nunca tuvimos como esa idea de vamos a hacerlo y tenemos esta fecha límite de entrega. Y yo creo que también eso pues fue rico, porque nos permitimos así, muy holgadamente, muy tranquilamente, asimilar lo que estábamos experimentando. O sea, los procesos de creación, los laboratorios, como le llamábamos, pues era vamos a probar esto, vemos funciona o no, descartamos y luego viene otra idea y se pone. Entonces fue extenso en ese aspecto, pero yo no cambiaría absolutamente nada porque nos permitió muchas cosas. Incluso como se fueron dando estas residencias de creación, fueron de forma intermitente y te permitían, ¿no?, como regresar otra vez ya con un poquito más aterrizada la información, un poquito más asentada, que yo considero que eso es bien importante en los procesos de creación. Vivimos en una era que nos exige ir a una velocidad y nos exige también como producir y tener resultados inmediatos, tangibles. Una visión muy utilitarista. Sí, ¿no? Consumista también, sí, o que responde al sistema capitalista. Claro. Y pues nosotros decíamos, no, este es nuestro momento de jugar, de explorar, de experimentar, hagámoslo a nuestras anchas. Y así fue un proceso de creación de 2 años. O sea, fue mucho más lúdico ese proceso. Sí, y lo que te digo, permitir observar desde lejos o darle el tiempo como que se asiente y luego regresar a esa información. Daniela, en ese tiempo que estás en este proceso, algo en el fondo ya vislumbrabas el regreso a Hermosillo. Sí, definitivamente. De hecho, esa obra pues se trabajó entre Hermosillo y Monterrey, pero tuvimos el estreno aquí en Hermosillo. En noviembre del 2018 tuvimos el estreno y bueno, fue así súper gratificante, muy significativo también porque pues tenía mucho de nosotras la pieza y pues era un poquito como vulnerarse, abrirse. Para mí era presentar un trabajo en este espacio que para mí pues es importante por toda la comunidad, toda la red que está detrás y presentarlo también con amigos, familia, o sea, poderles compartir, bueno, casi de que mira, esto es lo que yo hago y fue muy bonito también escuchar como las impresiones que tuvieron y nuevamente, o sea, para mí es ir como midiendo estos termómetros de que, ok, vamos por buen camino, porque finalmente la intención, pues, no es que me vean ni presentar el trabajo, sino que esto les signifique a ellos, los transforme y les genere preguntas para su vida. Eso ya no me pertenece a mí, pues. Daniela, dentro de la cartografía de la danza sonorense, digamos, por ponerlo a grosso modo, está de un extremo, no sé cómo ponerlo, este exceso de anaeróbico de Antares, que es muy exigente con sus bailarines, de imágenes muy poderosas, y digamos en el otro extremo está Quiatoro Monoriel, que es más conceptual, mucho más minimalista. ¿Dónde te ubicarías tú, partiendo de que no eres un rare avis dentro de la danza sonorense porque te educaste, o bueno, tu carrera empieza en Monterrey? ¿Dónde te ubicarías tú o cómo definirías tú tu estilo coreográfico e interpretativo? Pues qué interesante esas preguntas, yo también me las hago, o sea, me las hago en el día a día. Me cuesta trabajo como ponerle etiquetas a los trabajos que hago, creo que también van muy a la par con los momentos de vida que voy atravesando y cómo también nutren quienes lo integran. No puedo negar la cruz de mi parroquia, eso sí, yo también fui alumna de Antares, o sea, yo estuve muy cerca del trabajo, he colaborado con ellos en diferentes propuestas, o sea, entiendo esta parte de la exigencia física y que hay un virtuosismo y una destreza en escena que me encanta. O sea, yo veo las obras de Antares y termino cansado ya, que estuve sentada. Suele pasar, eso sí suele pasar. Entonces, trato de ubicarlo en... Bueno, yo tuve una formación de técnica Graham, que
creo que no la cambiaría por nada en el mundo. O sea, como tener esa formación que sí es una técnica formativa, pero Marta en su momento generó piezas artísticas y posteriormente, después de que estos estuvieran, generó una técnica. Entonces no fue al revés, no fue la técnica para luego hacer las obras. Y eso le imprime a la técnica como un misticismo. Hay toda como una sensación del metafísica, digamos. Sí, que no, es bien difícil como identificar así en términos de movimiento, sino como todo lo que pasa a nivel interno. Y eso a mí me gusta mucho trasladarlo en escena, o sea, como buscar esa emotividad, esa expresividad en el cuerpo, esas texturas que deriven en esas lecturas, que obviamente tendrán que ir acompañadas con la destreza física, pero no poner una por encima del otro. Entonces ahí busco como esas líneas que también reten a los intérpretes de buscar pues un riesgo en su propio cuerpo, con formas y con estructuras un poquito atípicas o no tan orgánicas o no tan conocidas en su propio cuerpo. Daniela, en ese sentido, ¿qué pulsiones creativas en los mensajes que tratas de dar en tus coreografías las tienes identificadas? ¿Hay algunos temas que te tienen obsesionada? ¿O cuáles son esos puntitos que uno puede ver a lo largo de tu obra? Sí, hay algunos temas ahí que a mí me persiguen. Entonces, para mí es necesario ponerlos a disposición del cuerpo, ponerlos a disposición de la pieza, proponerlos, ir buscando. No siempre latino a la primera, eso sí, o sea, como que busco llegarle. También sigo tratando de como perfilar o hacer más mi destreza para comunicar lo que necesito o que quisiera ver, ¿no? Al momento de explorar y crear la pieza. Mucho tiene que ver con las acciones. Yo pues constantemente con quienes trabajo, ¿no? O sea, les digo que para mí es importante buscar la efervescencia de la acción. Hay procesos de exploración que implican entrarle a improvisar, que para mí es importante. ¿Por qué? Porque te permite tomar decisiones y estar alerta y estar presente. A diferencia que si hay que ejecutar o replicar a una cierta frase, no voy a decir que se pierda, pero sí se puede diluir un poquito más. Entonces hay cosas que se trabajan en el laboratorio, en el estudio, tratando de mantener como ese origen, para que al momento que estemos en escena les resulte familiar, como acceder a esos lugares que las convocan a hacer, a estar como alertas, y en mi punto de vista sí cambia mucho la disposición del cuerpo. Finalmente, Daniela, llegamos a Maternar. ¿Qué podemos ver en Maternar? Pues para mí es muy, muy grato. Estoy muy emocionada, tengo mucha alegría de poderlo compartir aquí en Hermosillo, en el festival que de alguna manera generó en mí esta inquietud por bailar, y ahora pues venir a presentar con obra propia esta propuesta a mí pues me hace sentir muy, muy feliz. Es una obra que toma mucho de las artes plásticas, o sea, como una composición casi que fotográfica de diferentes como texturas, diferentes escenarios que evoquen un universo a lo mejor alternativo o que se aleje un poquito a lo que conocemos normalmente. Hay unas... No quiero como quemar el cartucho, pero como algunas estructuras corporales que remiten a una fantasía, a cierta fantasía. Y eso se me hace pues interesante, jugar con ese ojo del espectador que puede entrar y salir en esta ficción que yo propongo, ¿no? Y que mucho tiene que ver con la plástica. Yo tomé inspiración pues el trabajo de muchas otras mujeres, específicamente el trabajo de Louise Bourgeois, que es una artista francesa que tiene pues trabajo textil, escultórico, de plástica, pintura, o sea, como que una mujer así que hacía un montón de cosas maravillosas, a quien admiro un montón, y que tomaba
la metáfora o la idea de las arañas y las ponía en el lugar de las madres, de su propia madre en este caso. Su madre era tejedora y hacía como esta comparación metafórica de que son criaturas que protegen, que tejen, que están al acecho, que pueden resultar tenebrosas, pero al mismo tiempo tienen un cierto cuidado para su entorno y ellas y sus crías. Entonces, por ahí algunas arañas se asomarán. Creo que pues no responde a una estructura como dramatúrgica lineal o aristotélica, donde hay un personaje, hay un conflicto, se desenvuelve de cierta manera. No, creo que son imágenes que a mí me interesa más que el público haga sus propias conjeturas, conclusiones, se lleve todas sus reflexiones a casa y siga como generando como lecturas. Eso a mí también me sorprende un montón, como escuchar a quienes lo ven y que ven cosas que yo no, a lo mejor de entrada no había visualizado, pero que van en el tenor de esa dramaturgia o de ese universo que se propone. Entonces, pues va por ahí. Vamos a ver qué nos comparten después de verla. Claro. Daniela, muchas gracias por estar aquí. Un placer escucharte y aprender de ti. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con la bailarina y coreógrafa Daniela Urías. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Horizontes Culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.